Al encuentro. Hoy vamos a hablar de un número que uno escucha hablar muchas veces y no necesariamente entiende de qué le están hablando. A uno le están hablando del número pi. ¿Qué es pi? Entonces yo lo que les voy a proponer de entrada es que hagamos lo siguiente. Ustedes tienen seguramente en cada uno de los lugares donde están sentados había algo circular. ¿Lo tienen? Aparte de tener una placa, hay algo circular. ¿Lo tienen todos? Yo tengo esto, no sé qué tienen ustedes. ¿Tienen algo aparte con qué medir, algo como para enrollar? Todos tienen. Bueno, vamos a hacer una cosa. Y esto invito a las personas que están en la casa, si pudieran, a que hicieran lo mismo. Agarren cualquier lata, cualquier cosa que tenga, que sea parecida a un cilindro. Y hagan lo siguiente. Midan la longitud de la circunferencia, como si esto estuviera cortado así, la longitud de esta. Vamos a medirla. Entonces, hagan una marca en el lugar en donde aproximadamente da toda la vuelta. ¿Pueden hacer eso? Seguro, ¿no? Bueno, fenómeno. Entonces, ahora, ¿saben lo que es el diámetro de esta circunferencia? Si esta es la circunferencia, ¿cuál es el diámetro? El diámetro es exactamente la distancia que va de este extremo a este extremo. Fíjense cuántas veces entra lo que ustedes marcaron recién, cuántas veces entra ese diámetro. O sea, yo lo voy a poner y voy a marcar y me da 1, después 2. ¿Cuánto les da? 3 y un poquito más. ¿Está bien? Lo que pasa es que habría que averiguar cuál es ese poquito más. Ahora, antes de avanzar, lo extraordinario de esto, y les pido que me presten atención, es que yo tengo acá un círculo o una circunferencia con esta vasija. Ustedes tienen otra cosa que parece una tapa de algo, como si fuera y tienen inclusive distintos tamaños, por lo que veo, porque hay algunos más chicos, otros más grandes. Si yo tuviera, por ejemplo, una goma de auto, o una goma de bicicleta, o si tuviera como un salvavidas, y cortara también, hiciera una... O si mirara la luna y la veo redonda de esa manera. ¿Está bien? Como cuando uno mira la luna llena y la ve redonda de esa forma, como un círculo grande. Si uno midiera el perímetro, o sea, la longitud de la luna, y pudiera hacer un corte como hicieron ustedes, y después pusiera ese corte, esa medida, y quisiera ver cuántas veces entra el diámetro, ¿saben lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Que va a dar qué? ¿Cuánto va a dar? Otra vez le va a dar 3 y un poquito. Fíjense que más allá de lo que pase, cuán chico o cuán grande sea el circulito o la circunferencia, siempre da lo mismo cuando uno toma la medida de la circunferencia y la divide por el diámetro. Ahora, esta situación ya la conocían los egipcios, la conocían los babilonios, los indios, los griegos, pero hasta que en el siglo III antes de Cristo, Arquímedes dijo, yo quiero ver si soy capaz de medir para saber ese poquito que falta, ¿cuánto es ese poquito? Si yo tuviera en lugar de una circunferencia, tuviera un triángulo, ¿ustedes sabrían medir el perímetro del triángulo? ¿Cómo haría uno? Uno mide este lado, más este lado, más este lado, y sabe cuánto mide el triángulo. Si yo tuviera un cuadrado, ¿sabemos medir esto? Yo mido esto, más esto, 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Supongamos inclusive que un cuadrado tiene 4 lados iguales. Si fuera un hexágono, así, con 6 lados iguales, mido esto, supongamos que esto estuviera bien dibujado, sería 6 veces este tamaño, ¿estamos de acuerdo? O sea, hexágonos, cuadrados, octógonos. ¿Qué es un octógono? Uno de estos, pero en lugar de 6 lados, ¿cuántos lados? 8 lados, un decágono tiene 10, un dodecágono tiene 12, uno de 20 lados, bueno, en definitiva, no importa, yo podría agarrar e ir haciendo cada vez más lados, pero siempre voy a poder medir la longitud de esa, ¿sí o no? Entonces, si ahora uno tiene una circunferencia, miren lo que se le ocurrió a Arquímedes. Arquímedes dijo, si yo voy a tratar de aproximar esto, si yo pusiera un cuadrado acá, puedo medir esto, más esto, más esto, más esto, pero le voy a errar en mucho. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces él dijo, no, pero en lugar de poner un cuadrado, ¿por qué no hago otra cosa? En lugar de un cuadrado, ¿por qué no pongo un hexágono? Entonces voy a agarrar y voy a poner primero, entonces en lugar de tener así, voy a poner un hexágono. Entonces hizo esto. ¿Se va a acercar más o no? Se acerca más. Muy bien.
Miren lo que pasa. Entonces, él tenía la circunferencia. Entonces agarró y le puso un hexágono. Y empezó a medir. Y después, con uno de 12 lados, ¿está más cerca o no está más cerca? Y después puso uno, 24 lados. Y miren lo que pasa, ¿se acerca más o no? Cuanto más lados pongo, ¿qué es lo que está sucediendo entonces? ¿Le estoy errando en menos? Sea lo que sea, cuantos más lados tiene el polígono, me voy a acercar más. Y fíjense lo que hizo entonces Arquímedes. Él dijo, voy a agarrar y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner, si esta es la circunferencia, voy a aproximar por acá con un polígono. Y después dijo, voy a hacer lo mismo por el lado de afuera. Puedo hacerlo como, si fuera esto, podría hacerlo así, por ejemplo. ¿Entienden lo que digo? Lo hace por afuera también. Entonces, ¿qué es lo que está seguro él? Que el perímetro de la circunferencia está entre qué número y qué número. Entre el perímetro del polígono más chico y el perímetro del polígono más grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren, y ahí se ve perfectamente en la pantalla, cómo él se fue acercando y entre los de afuera y los de adentro fue acotando el valor de esa longitud de esa circunferencia. Uno podría pensar lo siguiente, una circunferencia sería un polígono de ¿cuántos lados entonces? Es como si tuviera un polígono de infinitos lados. Si uno pudiera hacer un polígono de infinitos lados, sería una circunferencia, en donde cada puntito es como si fuera el lado. Es notable, y fíjense que las cuentas que le dio Arquímedes, él demostró que con un polígono de 3092 lados, no lo hizo Arquímedes, esto porque estaba cansado después de un poco, digamos, pero se puede demostrar que con un polígono de 3092 lados, entonces uno puede aproximar lo que quiere hasta 5 decimales. Pero ahora todo esto derivó en que un grupo de personas empezaran a pensar qué nombre le vamos a poner a esto. Ustedes vieron que personas que se llaman Juan José, nosotros en castellano, ¿cómo les decimos? ¿Le decimos JJ o no? No le decimos así. A los Juan Carlos no les dicen JC, o como en una serie de televisión que le decían JR. Bueno, fíjense que en griego las palabras perímetro y periferia, cuando uno las escribe en griego, la primera letra es la letra pi, porque pi es la letra P, pero en griego. Entonces, en aquella época, como veían que aparecía esta constante todo el tiempo asociada al perímetro y a la periferia, ven que la primera letra es pi, fíjense, la segunda es una épsilon, la tercera es la letra rho, que es la R. Entonces, para abreviar, ellos eligieron la letra pi, y después Euler, que fue un matemático suizo muy famoso, él finalmente terminó utilizando la letra pi como la manera de señalar entonces lo que finalmente se conoce como el número pi, que es 3,141592, etcétera, etcétera, etcétera. Lo extraordinario de todo esto es que este número pi después terminó siendo un número irracional. ¿Qué quiere decir irracional? Que no se puede escribir como cociente de dos números enteros. Es un número trascendente, lo cual en todo caso ya significa que no es raíz de ningún polinomio con coeficientes enteros, pero, o sea, tiene un montón de propiedades. Y a medida que íbamos avanzando con el tiempo, el número pi empezó a estar asociado a circunferencias y al perímetro, de tal manera que, ¿cómo se calcula entonces el perímetro de una circunferencia? El general, el perímetro de la circunferencia es entonces, si uno tiene una circunferencia así, el perímetro es L, que no conozco, lo que uno puede calcular es el diámetro, pi por el diámetro es la longitud de la circunferencia. Y si uno quiere calcular el área de esto, ¿el radio cuánto es? Si uno sabe el diámetro. El radio es la mitad del diámetro. Entonces, si uno quiere calcular el área de del círculo, esto es pi por el radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, que es una fórmula que todo el mundo escuchó. Y después, por otro lado, inclusive si uno hace una esfera que tiene un determinado radio y quiere calcular el volumen de la esfera, o sea, si uno tiene una esferita,
Si uno tiene una esfera, inclusive si uno quisiera calcular el volumen de la Tierra, si uno supiera el radio, el volumen de la Tierra se calcula como 4/3 de pi por radio al cubo. O sea, estas fórmulas todas involucran al número pi. En definitiva, aparece pi de una manera desde que apareció y lo descubrieron, apareció para quedarse para siempre. Y está ligado en muchísimos lugares, aún en lugares inesperados.